Muy buenas tardes, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, institución representada por su decano, el doctor Mike Pilar Errado, y su honorable consejo directivo, les brinda la más cordial de las bienvenidas al importante desarrollo del primer curso internacional especializado en Derecho Internacional de Derechos Humanos, importante actividad académica que viene siendo impulsada por el Colegio de Abogados del Cusco, con colaboración estratégica de la Liga Peruana Pro Derechos Humanos. Dentro de este importante escenario académico, esta tarde especial contamos con la presencia virtual de la doctora Cruzcayo Ugarte Boluarte. La doctora Cruzcayo Ugarte Boluarte es docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, doctora por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha participado también del programa en estudios avanzados en derechos humanos, magíster por la Universidad Carlos III de Madrid, España, con mención en política jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en el área internacional, pública, privada, comercial y constitucional. El día de hoy, dentro de este importante escenario, la doctora Cruzcayo Ugarte Boluarte estará abordando un importante tema, el cual es el derecho internacional de los derechos humanos. La Casa de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara le brinda la más cordial de las bienvenidas a su casa, doctora Cruzcayo Ugarte Boluarte. Muy buenas tardes, bienvenida y adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación en el marco de este convenio de cooperación que hemos hecho la Liga Peruana por Derechos Humanos con el Colegio de Abogados del Cusco, que me honró también ser parte. Bueno, hoy toca mi presentación, si me permiten voy a compartir un documento que me va a servir de guía para un poco transmitir las ideas que quiero desarrollar. A ver, permítanme un momentito. Perdón, un ratito, por favor. Bien. Bueno, el título de la exposición la he estructurado como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es un tema muy amplio. Sin embargo, vamos a darle una mirada al final de la exposición a un tema específico que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quiero partir, mi exposición va a ser en este sumario, voy a cumplir estos 8 puntos, ¿no? Que es la introducción, el sistema universal de los derechos humanos, el sistema regional de derechos humanos, responsabilidad internacional de los estados, el marco constitucional peruano, los casos a nivel de la CIDH, el tema de ejecución de fallos de la CIDH y la supervisión de cumplimiento, ¿no? Para llegar a unas conclusiones. Pues bien, vamos a empezar en nuestra exposición con esta introducción, donde yo la he denominado, a través de todos estos años de experiencia en el rubro, sobre trilogía de los tratados. ¿En qué sentido? El miércoles ya estuvo aquí el doctor Becerra, donde habló de este orden internacional público. Este orden internacional público se ha constituido, ¿no es cierto?, a través de tratados. Es decir, la composición, cuando hablamos de una comunidad internacional, de una sociedad internacional, esta se entrelaza o sus orígenes son a través de estas relaciones suscritas a través de tratados entre los estados. Pues bien, aquí menciono 3 importantes tratados que van a ayudarnos a consolidar esa importancia de este orden jurídico internacional. La Carta de San Francisco nace en 1945, en un momento, digamos, convulsionado para la humanidad. Sin embargo, en este instrumento, en este tratado, surge el término derechos humanos. Este término de derechos humanos está presente en el preámbulo de este tratado y en un conjunto de artículos, convirtiéndose en patrimonio de la humanidad, y también los estados
asumen a través de este instrumento, de este tratado, la responsabilidad internacional de defender y proteger a la humanidad a través de este concepto de derechos humanos. Podría extenderme en señalar algunos otros aspectos de la Carta de San Francisco, sin embargo, para esta exposición considero importante precisar estos aspectos. En 1948, 3 años después, nace un documento histórico para la humanidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con este tratado lo que se hace es darle contenido al concepto de derechos humanos. Es decir, los estados, era una sociedad bipolar, una sociedad que tenía la predominancia de 2 grandes estados, por un lado Estados Unidos, por otro lado la antigua Unión Soviética, y cada uno de estos estados tenía un bloque de estados que los respaldaba. Sin embargo, la Declaración Universal es este instrumento que nace en el consenso de estas grandes diferencias que marcaban la posición ideológica de estos estados. Y eso sí que se concede, se hace todo una negociación entre los estados parte y nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Posteriormente, ya en 1968 y 78 después, cuando se logra la ratificación de todos, está vigente, digamos, los pactos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la extensión, es la continuación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también se decide llevar por vías independientes, teniendo el reconocimiento y la posición ideológica de diferentes bloques de estados, que unos estaban a favor de los derechos civiles y políticos, y otros a favor de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, vamos a irnos hasta 1969, donde nace la Convención de Viena, y esta contribuye y aporta al derecho internacional en general y a sus diferentes áreas o ramas del derecho internacional, dentro de las cuales está el derecho internacional de los derechos humanos, reglas, normas, principios que van a regir la conducta de los estados. Es decir, nace, por ejemplo, el artículo 26, el Pacta Sunt Servanda, donde los estados de buena fe deben de cumplir sus compromisos internacionales. O puedo mencionar el artículo 27, donde también en la Convención de Viena establece que los estados no pueden invocar el derecho interno para desconocer el derecho internacional. O el 31, el principio de buena fe. Los tratados se cumplen de acuerdo al objeto y fin de dicho tratado. Igual nos podemos ir al 53, la norma jus cogens, ¿no? Es decir, los estados conllevan a la necesidad de buscar un concepto a través del cual se pueda proteger los derechos humanos como patrimonio de la humanidad, en el sentido de que no pueden hacer ningún tratado contrario a los derechos humanos o contrario a todo el proceso de evolución que ha tenido los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta Convención de Viena nos entrega todas esas herramientas jurídicas importantes que se van a ir aplicando en el análisis doctrinario, en el análisis jurisprudencial, en la aplicación de principios, en la aplicación de la propia, digamos, el uso de la propia costumbre internacional. Pues bien, en el siguiente esquema, ustedes pueden ver que este derecho internacional de los derechos humanos va a tener una preeminencia y va a tener la presencia de algunos sujetos. Si bien el derecho internacional estaba concebido a través de estados, es decir, regular las relaciones entre estados, este derecho internacional es un derecho evolutivo, en continuo crecimiento. Y dentro del concepto sujetos se consideran a los estados, a los organismos internacionales, pero también a los individuos, a las personas, a nosotros, desde la positivización, desde el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos, ¿no es cierto?
Entonces, en materia de derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el posterior proceso de evolución de esta que ha tenido en la creación de diferentes sistemas, sistemas regionales de protección de derechos humanos o el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el individuo es el centro, es la preeminencia, es el objeto de estudio, de protección y de promoción que el Estado, los organismos internacionales, que también es una figura jurídica creada por los propios estados, pero que van a tener independencia, autonomía y también van a colaborar, van a trabajar para esa finalidad, para proteger al individuo, a la persona. Otro aspecto importante son las fuentes del derecho internacional, que reparan en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y estas fuentes, que son las convenciones internacionales, los principios generales de derecho, la costumbre internacional, la jurisprudencia nacional o internacional, la doctrina, son fuentes que tienen un mismo rango. Sin embargo, desde 1945, que nace el estatuto, a la fecha, este tratado, estas fuentes, han ido evolucionando, han ido cambiando y surgiendo nuevos instrumentos, nuevos documentos, que sin estar dentro de la tipificación de ese artículo 38, cumplen una finalidad específica, en algunos casos tienen mandato obligatorio, en algunos casos también hay un mandato relativo. Podemos hablar, por ejemplo, aquí de las resoluciones que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son recomendaciones en la definición de su concepto, son recomendaciones. No hay una fuerza obligatoria que obligue a los estados a cumplirla, pero si aplicamos la buena fe, el pacta sunt servanda, entonces tendría que ser de cumplimiento obligatorio. Lo propio va a pasar con las resoluciones que emiten los comités de Naciones Unidas. También son recomendaciones que tienen el mismo origen y podríamos decir también se presentan los mismos problemas. En el objeto que está ahí en el esquema, el objeto es la protección de la persona, la protección del individuo, lograr la paz, la cooperación internacional, es decir, buscar una sociedad internacional que respete los derechos, los estándares establecidos a través de estos diferentes diversos tratados para proteger a la persona en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes grupos, ¿no? Que podemos estar ubicados. Podemos hablar de mujeres, niños, indígenas, personas afrodescendientes, etc. Entonces, en esa dinámica de establecer un orden jurídico internacional donde prevalezca la defensa, la promoción de los derechos humanos, este orden, este conjunto de estados que viene a ser parte de este orden internacional, llegan a la necesidad de crear sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Uno de estos sistemas es el Sistema Universal de los Derechos Humanos en el marco de las Naciones Unidas y otro es los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. En estos sistemas regionales tenemos el sistema europeo que nace en 1950, el sistema interamericano, el sistema africano. El aspecto, digamos, común dentro de estos sistemas es que nacen de tratados. Y si vamos al origen del concepto de los tratados, más allá de revisar la doctrina, podemos ubicarnos en el artículo 2 de la Convención de Viena del 69. Los tratados son una manifestación de voluntad de los estados. Y este acto voluntario de los estados en suscribir, ratificar diferentes tratados, negociar el contenido de los tratados, bueno, lo hacen en el marco de esa voluntad, pero también en el marco auspicioso, en el caso del sistema europeo, del Consejo de Europa, en el caso del sistema interamericano, de la Organización de los Estados Americanos, o en el sistema africano, la Unión Africana. El sistema europeo nace en 1950 con una Comisión Europea y con un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, a través del protocolo 11 y 14 sufre una serie de cambios, que es un tema muy amplio, que no lo voy a abordar aquí,
Pero esa suerte de esa primera vigencia o esa primera iniciativa en tener esta estructura de los órganos del sistema, también sigue el sistema interamericano. Es decir, nosotros hoy contamos con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con una Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procedimiento internacional, una de las principales, digamos, elementos fundamentales es haber agotado la vía interna para poder ingresar a través del sistema de peticiones ante la Comisión Interamericana. Una vez que se agota el procedimiento a nivel de la comisión decide si emite, ¿no es cierto?, una resolución en torno al artículo 50 o 51, si es con el 51, somete inmediatamente el caso ante la Corte. Entonces ahí recién se judicializa el proceso internacional. Pero si lo hace en el marco del artículo 50, lo que está haciendo la comisión es darle un plazo al Estado de unos 3 meses para que pueda cumplir las reparaciones fijadas en el marco de la Comisión Interamericana. En la práctica peruana siempre estas recomendaciones, en su gran mayoría, la comisión ha optado por el artículo 51. En los casos que se han ido por el 50, se ha ido prorrogando el plazo de los 3 meses a otros 3 meses y la comisión también en algunos se ha ido vía el artículo 51. Entonces, esa es la conformación de nuestros sistemas regionales o sistemas internacionales en materia de derechos humanos. Pues bien, en el sistema universal de los derechos humanos, el Perú es parte de 9 grandes tratados. Es decir, nosotros como Estado hemos firmado y hemos ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no es cierto?, y la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y finalmente el Convenio Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Hablar de cada uno de estos tratados son lecciones amplias que requieren un tiempo y profundidad. Sin embargo, de manera general, lo que les puedo indicar es que estas convenciones tienen unos mini comités. Ustedes ven que al final de la denominación yo les he puesto un guión y les he puesto CAT, CRC, CMW, CRPD. Esos son la denominación de sus comités en inglés, ¿correcto? Entonces, cada comisión, cada tratado dentro ha establecido un órgano de supervisión, un órgano de vigilancia para que los estados cada 4 años estén informando a estos órganos qué es lo que está haciendo el Estado en el marco del cumplimiento de cada uno de estos tratados. Y los estados tienen que informar. Entonces, lo que se informó hace 4 años se supone que tiene que ir mejorando, no se puede retroceder ni involucionar, ¿no? La cosa es avanzar. Entonces, tenemos 9 tratados ante el sistema universal, del cual el Estado peruano es un Estado parte, que ha ratificado los tratados y la ratificación, no se olviden, que genera responsabilidad internacional. Y los órganos para la supervisión de cada uno de estos tratados son estos mini comités que tienen una composición variada, en algunos 7, en algunos 9, expertos elegidos, ¿no es cierto?, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la propuesta de los estados, ¿no? Es el órgano político, que es la Asamblea General de la ONU, la que va en diferentes cumbres o reuniones, se va a generar la elección de estos expertos, que esa es la denominación. En el sistema regional nuestro, en el sistema interamericano de derechos humanos, el artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece cuáles son los 2 órganos del sistema.
la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hemos ratificado en 1978 la competencia de la Corte, y el Estado peruano es un Estado parte del sistema regional, es un Estado que está obligado a cumplir cada uno de los fallos que la Corte Interamericana ha emitido contra el Estado peruano. Aquí un aspecto importante. A veces cuando dicen, esa corte, ¿no? Esa corte viene sentenciando o emitiendo fallos contra el Estado peruano. Cuando ustedes escuchan ese tipo de comentarios, hay que centrarnos en cuál es el origen o el nacimiento de los tratados. El origen de los tratados es la voluntad de los estados. Y los estados, al momento de firmar, al momento de ratificar, lo que están haciendo es emitir su voluntad y sus compromisos internacionales. Dos, el Estado peruano, al momento de negociar el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos, nunca hizo una reserva sobre los órganos del sistema. Es decir, no reservó no ser parte de la Corte Interamericana como lo ha hecho Estados Unidos, ha firmado y no ha presentado ninguna reserva, firmado y ratificado. Entonces, la obligación internacional nace por ese compromiso que nace de un acto propio, un acto voluntario del Estado. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que el Estado peruano, como todos los estados que son parte de la Convención de Viena del 69, tienen el compromiso, el alto compromiso, el deber de responsabilidad frente a todo aquel tratado en materia de derechos humanos. Y ahí resalto el artículo 27, que los estados parte de todos estos sistemas no pueden invocar su norma interna para desconocer todo el orden internacional en materia de derechos humanos. Eso es un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta. Ahora, no voy a detallar, pero por ejemplo aquí les menciono casi todos los tratados que están dentro de nuestro sistema. Es decir, cada uno de estos tratados nos protegen de manera individual en cada uno de nuestros derechos fundamentales. Puedo resaltar uno de todos ellos, por ejemplo, la Convención Belén do Pará. Es el primer tratado que define qué es la violencia contra la mujer. Y ahí es una clasificación de las violencias contra la mujer, la violencia física, psicológica, económica, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos un conjunto de tratados de los cuales nuestro Estado en algunos casos ha firmado y en algunos ha firmado y ha ratificado. Estas obligaciones internacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí podemos analizar un artículo concreto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo 19, respecto a los derechos del niño. ¿Qué dice esta convención? Que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del derecho. Este es un artículo que está contenido en la convención, les pongo como ejemplo, pero podemos hacer este ejercicio, por ejemplo, en cada uno de los artículos. ¿Qué significa esto? Que este artículo tiene un contenido mayor. Es decir, hay un contenido por parte de los estados, ¿no es cierto? Hay un marco de responsabilidad por parte de los estados de tomar todas aquellas medidas necesarias en su derecho interno para proteger al niño en ese contenido de ese derecho, que es el artículo 19 de la Convención Americana. Capacitar a sus funcionarios, establecer mecanismos adecuados, protocolos adecuados, garantizar cada uno de los derechos de un niño, evitar el abuso de autoridad frente a un menor, o cuáles son las obligaciones generales y específicas que también el Estado debe de asumir, por ejemplo, frente a un niño de condición indígena, a un niño en condición migratoria que haya ingresado a territorio nacional y que no tenga, por ejemplo, los documentos de identidad, ¿no es cierto? Y puede estar este niño expuesto a muchas situaciones de peligro. Entonces, es responsabilidad de este Estado receptor que ha permitido el ingreso de esos niños, ¿no es cierto?, que ya están en territorio nacional, de brindar todas estas garantías, todos estos mecanismos, establecer diferentes mecanismos de protección a fin de salvaguardar al menor, ¿correcto? Aquí también pueden ver ustedes, por ejemplo,
algunos estándares sobre la obligación de protección especial, ¿no?, que genera en el marco del artículo 19 a favor de los niños. Y aquí podemos ver entre las diferentes medidas, por ejemplo, ¿no es cierto?, un niño de cualquier condición está protegido por estos sistemas a que no sea expuesto a la discriminación, a tener una asistencia especial, por ejemplo, los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado, etcétera, ¿correcto? Entonces, solamente estamos partiendo de un artículo para establecer todos aquellos mecanismos que tienen que activarse para proteger a nuestros niños. ¿Qué pasa con estos niños que son, por ejemplo, que ingresan sin documentos de identidad a territorio, en casos, por ejemplo, de migración ilegal, aunque no me gusta usar este término, de repente hay niños que no tienen su condición migratoria en orden y no se sabe la identidad del niño, ¿no? Entonces, la identidad o la edad del niño. Entonces, hay todo un protocolo en el marco de que el objeto y el sujeto protegido es el menor, en el marco de este artículo 19, y obviamente los estados tienen que cumplir todos aquellos protocolos que están establecidos en el marco de la Convención del Niño y del Adolescente que está en el sistema universal de los derechos humanos. Aquí pongo algunas sentencias, unos principales casos, por ejemplo, dentro de la región, de nuestro sistema interamericano, donde se ha abordado la problemática del niño. Entonces aquí les enumero para que ustedes puedan ampliar los temas, ¿no?, de tener interés. Ahora, otro aspecto importante es el marco constitucional peruano. Claro, ya hemos hablado del derecho internacional de los derechos humanos, los diferentes sistemas, pero ¿y eso cómo aterriza a territorio nacional? Pues todo está dentro del marco de la Constitución. Tenemos un artículo 55 que establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho interno. No olvidar esto. También tenemos la cuarta disposición transitoria de nuestra Constitución y el artículo 205, ¿no?, que reconoce la presencia de la jurisdicción internacional una vez que se haya agotado la vía interna. Entonces, la puerta de ingreso, la puerta de recepción de estos tratados a nuestro derecho nacional, a nuestro territorio, es el artículo 55, la cuarta disposición transitoria, y este artículo 205, en caso de que uno se sienta vulnerado en sus derechos fundamentales, pues puede ir por la vía supranacional o la vía también en el sistema internacional, en el marco de las Naciones Unidas, o a través del sistema interamericano. No se pueden hacer el uso de ambas vías, ¿no? O nos vamos por el sistema universal o nos vamos por el sistema regional. Tenemos que estudiar bien el caso, donde se va a generar mayor impacto, conocer la jurisprudencia de ambos sistemas para saber dónde vamos a ir, porque si nos declaran inadmisible o improcedente, hemos perdido totalmente esta potestad de poder recurrir a un tribunal internacional en busca de justicia, ¿no? También nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, en su libro octavo, habla de la jurisdicción internacional, ¿no? Habla de la presencia de los organismos internacionales competentes, la ejecución de las resoluciones, la obligación de proporcionar documentos y antecedentes. Especialmente considero que este título octavo hay algunos aspectos importantes, pero están redactados a medias, ¿no? Por ejemplo, cuando se reconoce la presencia de organismos internacionales competentes, solamente se hace mención a los órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el órgano en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, ustedes saben, ya les he mostrado inicialmente, que tenemos 9 tratados, ¿sí? Y tenemos un sistema regional compuesto por 2 órganos, que es la Corte y la Comisión. La diferencia entre la Comisión y la Corte en materia, digamos, de ejecución, es que la Comisión emite recomendaciones, y estas recomendaciones son literal, recomendaciones. Sin embargo, cuando emite la Corte un fallo, los fallos son de naturaleza obligatoria.
no procede ningún recurso contra ellos, no cabe absolutamente nada, se cumple y se cumple porque es parte del compromiso internacional que asumió el Estado. Y para los abogados, sea especializados en internacional o especializados en cualquier área, sabemos que la literalidad cuenta. Entonces, mientras no esté presente ahí, nosotros no podemos hacer una interpretación, ¿no es cierto?, antojadiza a lo que no está escrito. Entonces, si no está presente, no está presente. Entonces, no hay una coherencia en esa línea de la responsabilidad internacional del Estado. ¿Por qué? Y esto va a abrir un poco un segundo escenario al que yo quiero llegar, es a la ejecución de los fallos. Es decir, si bien somos parte de todo un conjunto de tratados en materia de derechos humanos, tenemos una constitución que reconoce y la puerta de ingreso, tenemos un nuevo Código Procesal Constitucional que, bueno, a tibias, pero también reconoce la presencia de la jurisdicción internacional. Pero ya cuando nos encontramos frente a un escenario, por ejemplo, los casos, si ustedes quieren ampliar, pueden revisar en la página web de la Corte Interamericana. Actualmente tenemos 391 resoluciones, pero a ver, dentro de esas 391 resoluciones tenemos casi hasta la fecha 52 a 53 casos sentenciados contra el Estado peruano. Es decir, somos el Estado que tiene mayores sentencias en contra. Las otras son resoluciones de cumplimiento, de supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos 52 casos concretos. Pues bien. Aquí son algunos de los casos, por ejemplo, sobre obligación del Estado respecto a las personas privadas de libertad. Les he puesto aquí algunos casos, Castillo Petruzzi, caso Neira, son casos contra Perú. También hay casos, por ejemplo, el caso de Durán Ugarte versus Perú, o el caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras. Y así no voy a ingresar por términos de tiempo, el caso Díaz Peña versus Venezuela, el caso complejo penitenciario de Curado respecto a Brasil, ¿correcto? Entonces ustedes pueden ir ampliando, o el caso penal Miguel Castro Castro en Perú, también, etcétera, ¿no? Entonces hay una infinidad de casos, les he puesto un grupo referido a la libertad, ¿no? Etcétera, pero podemos ingresar a diferentes materias, es decir, la jurisprudencia de la Corte es variada, podemos tener sentencias, hacer una recopilación de fallos en materia de protección de pueblos indígenas, mujeres, género, identidad sexual, libertad de expresión. En realidad las sentencias son diversas, ¿no? Yo aquí utilicé un bloque de sentencias referido al tema de la libertad. Pues bien, entonces aquí ingresamos a otro escenario, que es la ejecución de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es uno de los aspectos centrales. Si nosotros vamos al artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí nace la obligación internacional de cumplir, de implementar los fallos de la Corte Interamericana en territorio nacional. Y también si vemos el artículo 68, en su parte segunda, también nace esa obligación donde los estados se tienen que comprometer a generar un mecanismo interno para ejecutar los fallos de la Corte. A nivel del Perú tenemos el 27775 que está parcialmente, digamos, en cumplimiento, y tenemos el decreto legislativo 1068 y su reglamento. Estos sistemas, digamos, en apariencia, podríamos decir, bueno, estamos dando cumplimiento y estamos cumpliendo el mandato del 68.2. Sin embargo, en términos de eficacia, en términos de resultado, es muy precario, ¿no? No obstante que también hay la paradoja, ¿no? Tenemos estas dos leyes que para otros países dentro de la región somos un estado modelo porque tenemos leyes específicas que establecen sus mecanismos de ejecución de los fallos. Pero en escena, el cumplimiento de estos fallos es retórica pura, es poesía, ¿no? Entonces, ese es el dilema, es decir, ¿dónde queda el cumplimiento, digamos, de estos fallos, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que dentro de los diferentes fallos que se han emitido contra el Estado peruano, hay un punto, digamos, común en todas estas sentencias, que se ha vulnerado el debido proceso,
y las garantías judiciales, ¿no? Ese es el tema, digamos, neurálgico dentro de lo que se refiere al sistema de administración de justicia. Otro aspecto es que cuando los fallos se emiten, la Corte normalmente, dependiendo de los casos, establece pues un año y medio para la implementación del fallo. Hay muchos casos, solamente de los 52 que tenemos, se han cerrado 3 casos. El caso Lori Benenson, el otro caso es el caso de Sedapal, y el otro es el de Petruzzi, de los chilenos, ¿no? Son los 3 únicos casos que se han cerrado. Los otros casos están con cumplimiento parcial. Pero también hay un tema neurálgico en el tema de las reparaciones y el cumplimiento de las reparaciones. Ejemplo, la Corte en los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, los despidos arbitrarios, en sí, en todos los casos, la Corte establece investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Y eso también es un tema neurálgico porque cuando ingresa en vía de ejecución, los procesos en sede nacional para establecer la responsabilidad penal, o etcétera, en estos casos mucho más densos que son ejecución o desaparición forzada, donde muchas veces no están ni siquiera el resto o no se sabe dónde está la ubicación del cuerpo, pues son procesos que también tienen un tiempo, hay vamos a decir que no tenemos las respuestas adecuadas para buscar esa justicia o ese derecho a la verdad que también buscan los familiares de las víctimas, ¿correcto? Entonces, frente al tema del cumplimiento de los fallos, recién a partir del 2002, la Corte Interamericana establece este mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias, porque, claro, emitía los fallos, pero no sabía cuál era la suerte de los fallos, si los estados estaban implementando o no sus fallos. Otros estados tienen una estrategia mucho más, para mí, mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más precisa en términos de eficacia, no permiten que los casos lleguen a nivel de la Corte Interamericana. Es decir, son casos o peticiones que son resueltas a nivel de la Comisión Interamericana, sea a través de un acuerdo de solución amistosa, ¿no es cierto? Pero los estados como Colombia, Chile, prefieren resolver los casos en esta faceta para no llegar hasta la Corte. Lo que no sucede con la realidad peruana. Se llega hasta la Corte y estamos acumulando sentencias y son sentencias que están en supervisión o vigilancia, digamos, continua, y tampoco hay signos de establecer una política interna en materia de reparaciones respecto a estas sentencias internacionales. Entonces, el tema de la supervisión de cumplimiento está previsto en el reglamento de la Corte en el artículo 69. ¿No? Esta supervisión de cumplimiento, los estados tienen que informar periódicamente en el tiempo, en los plazos que establece la Corte, sobre los avances en cada una de las reparaciones que la Corte ha fijado. Una sentencia puede tener reparaciones en materia de justicia, investigación, juzgamiento, sanción, puede tener reparaciones en materia de salud, en materia de educación, en materia también, por ejemplo, los fallos tienen un mandato, digamos, de reparación patrimonial y otras no patrimoniales. Entonces, se tiene que establecer una política interna de reparación frente a los fallos, porque si digamos, la convicción es no llegar a acuerdos de solución amistosa y vamos a llegar todos a nivel de la Corte, entonces el plan tendría que ser tener un plan de reparaciones a nivel nacional para implementar los fallos. Si nuevamente nos vamos al origen, que el origen es cumplimiento de los acuerdos que nacen de la voluntad de los propios estados, ¿no? En el marco del Pacta Sunt Servanda. Pues bien, está igual. La solicitud de interpretación, muchas veces creen que es una sentencia más, no. La solicitud de interpretación se da una vez que hemos sido notificados con el fallo de la Corte. Puede darse la situación que hay un párrafo que es muy técnico, que de repente genera una interpretación para el Estado, otra interpretación para la Comisión y otra interpretación para las víctimas o familiares de las víctimas. Entonces, cada uno hace su solicitud de interpretación en el marco del artículo 68 y peticiona ante la Corte. Entonces, la Corte no va a cambiar nada de su sentencia. Lo que va a hacer va a explicar en términos mucho más sencillos
lo que intentó decir en ese artículo o en ese párrafo pertinente de la sentencia recaída contra el Estado. También en el estatuto de la Corte se habla sobre el estado de cumplimiento de los fallos, ¿no es cierto? Está previsto y también se establece un mecanismo, ¿no? Es decir, en caso de que los estados, por ejemplo, no cumplan con los fallos, anualmente tanto la Comisión como la Corte emiten unos informes ante el órgano político, ¿no? De la OEA, que es la Asamblea General de la OEA, para poner en conocimiento qué estados no están cumpliendo o qué estados están cumpliendo. Sin embargo, en lo particular considero que también es un saludo a la bandera, creo que tiene que haber una reforma dentro del sistema interamericano, si no lo que vamos a hacer es debilitar el sistema interamericano. ¿Correcto? También nos daría para un tema en profundidad si quisiéramos hablar solamente de la reforma del sistema interamericano, creo que eso es un tema amplísimo y nos podría dar muchas sesiones para poder ampliar sobre este tema. Ahora, finalmente, como conclusiones, considero que hablar de derecho internacional, de los derechos humanos, dentro de los diferentes sistemas que ya les he explicado. Obviamente estos son temas muy amplios, pero quise abordar a partir de esta clase algunos elementos generales importantes para que ustedes tengan conocimiento y a partir de estos elementos ustedes puedan ampliar o profundizar y también estoy a vuestra disposición, ¿correcto? Pero, ¿qué busca? ¿Cuál es su objeto y fin? El objeto y fin es, a manera ya de conclusión, proteger al individuo, a la persona, dentro de esa relación con el Estado, ¿sí? Un segundo aspecto es que siempre el derecho internacional o el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho subsidiario. Siempre se refuerza que el Estado en el ejercicio de su soberanía tiene que ejercer justicia en territorio nacional. Pero ¿qué pasa si la justicia se politiza y no es una justicia objetiva o no es una justicia que realmente haga justicia o no es una justicia que haga justicia en los tiempos razonables? Entonces el derecho internacional tendrá que enmendar a esa justicia nacional. En realidad lo que quisiéramos nosotros es tener un sistema de justicia nacional fuerte, ¿no? Jueces probos, fiscales probos y todas aquellas instituciones que están dentro de este sistema de justicia, pues sean incorruptibles y defiendan los derechos fundamentales como tiene que ser. Pero bueno, como alternativa tenemos también esta justicia supranacional para que sepan que en aquellos casos que no se haga uso adecuado o se haga una interpretación errada o antojadiza de los convenios o de la norma interna, tenemos otras vías internacionales donde nuestros derechos pueden ser reivindicados. Se encuentran también presentes organizaciones internacionales, ya no hemos abordado ese tema que es un gran otro tema, que trabajan también en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la humanidad en conjunto se ha visto expuesta a una enfermedad como el COVID-19, donde una organización internacional, que es la OMS, ha sido la que ha tutelado y ha llevado la bandera y nos ha dicho a los estados qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los protocolos, el tema de las vacunas, y todos hemos seguido, porque dentro de este organismo hay expertos, gente especializada en temas de salud, y los estados, que son cooperantes, y además los estados son los que han creado esas organizaciones internacionales, lo que tienen que hacer es aplicar, recibir y seguir al pie de la letra estas recomendaciones. El tema del bloque normativo, cada persona, cada individuo, sabemos que estamos protegidos no solamente por nuestro derecho nacional, nuestra constitución, nuestras leyes, sino por todo un conjunto de tratados dentro del sistema regional, en el marco de la Convención Americana y los otros tratados que ustedes han visto, pero también tenemos por encima una protección universal en el marco de las Naciones Unidas, donde tenemos 9 grandes tratados, ¿no? Entonces hay un bloque normativo que nos protege. Ejemplo, si hablamos de una niña indígena, tiene el convenio 169, si esa niña indígena es migrante,
tiene la Convención de Migración que protege al migrante y toda su familia, tiene la Convención del Niño, tiene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos bloques normativos que nos protegen a cada una de las personas. Y bueno, finalmente el tema del control internacional está sujeto de que todo el Estado y a través de todas sus estructuras tengan que, si hablamos de jueces, si hablamos de fiscales, que en términos del derecho internacional son agentes del Estado y tienen responsabilidad frente a cada acto que ellos realizan, entonces en ese ejercicio también se tiene que tener conocimiento del control de convencionalidad y del control de constitucionalidad. Entonces, muchas veces los jueces solamente hacen ese control de constitucionalidad, ¿no es cierto? La revisión de su norma, de la Constitución y de la ley específica, pero desconocen los tratados en materia de derechos humanos. Pero ya les he demostrado que es derecho vigente, es derecho válido en territorio nacional. Entonces, tienen que hacer ese control convencional, porque una mala resolución que el juez no conozca los tratados es un tema del juez, pero los tratados son válidos y vigentes en territorio nacional. Entonces, no necesariamente porque es un artículo de la Constitución, ese artículo de la Constitución no lesiona derechos fundamentales, sino revisar el caso, la última tentación de Cristo versus Chile. La vulneración, la afectación nace en un artículo de esa Constitución. Entonces, por eso tenemos como tarea no solamente los órganos ligados a la justicia, sino en ese proceso de evolución del control de convencionalidad, se habla de toda autoridad pública. Entonces, tenemos que tener vigente nuestro derecho, los tratados, toda esta normativa internacional en derechos humanos, tenerla pues en conocimiento, y por eso la necesidad desde la Liga Peruana Pro Derechos Humanos en hacer este convenio de cooperación con el Colegio de Abogados del Cusco y llevarles a ustedes este curso donde van a encontrar a diferentes expertos en derecho internacional de los derechos humanos desde diferentes áreas y abordar los diferentes temas que son derecho vivo, derecho vigente, derecho válido, y que tenemos que conocerlos para proteger nuestros derechos y proteger los derechos de aquellas personas vulnerables que requieren de nosotros. Pues bien, he culminado mi intervención, espero haber tomado el tiempo necesario, voy a dejar de compartir, y muchas gracias siempre por la acogida a este tipo de eventos, y muchas gracias. Estoy sujeta a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, apreciada doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte, por su importante ponencia realizada el día de hoy. Reciba también el saludo por parte de los participantes que vienen interactuando en las redes sociales, quienes felicitan y saludan también su importante conferencia. Nos alcanzan algunas preguntas también y nos dice, doctora Cruzcaya, felicitaciones. ¿Son los derechos humanos un problema solo en países no democráticos? ¿Son los derechos humanos un problema solo en países no democráticos? Bueno, hoy hablamos de los problemas convencionales y constitucionales. ¿Qué significa esto? Creo que los derechos humanos siempre en este proceso de evolución y de reconocimiento como sujetos del derecho internacional, pues están presentes en todos los escenarios, en los diferentes estados. También no olvidar que existe un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que regula y protege los derechos de los europeos, y en Europa tenemos países de primer mundo donde también el nivel o el estatus de vida, por ejemplo, está en otras condiciones. Ejemplo, cuando se habla el derecho a la vida, pues ya entendemos en el sistema regional americano que los estados no pueden irrogarse la potestad de ir contra la vida de una persona, por ejemplo, la ejecución extrajudicial o cualquier otro mecanismo. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, las personas piden calidad de vida, ¿no? Es decir, ya se asume que el Estado ya entendió la protección del derecho a la vida. Lo que están pidiendo ahora es calidad de ese derecho a la vida, ¿no? Entonces, las realidades son diferentes y como hemos visto, hay un proceso de evolución
Y en este proceso de evolución también hay otras sociedades que tienen otros niveles de vida y otros pactos, ¿no? Por ejemplo, otros pactos sociales entre la población y su Estado, donde también ellos contribuyen a través de sus impuestos de mejor forma y tienen, por ejemplo, el derecho a la salud garantizada, el derecho a la educación, el transporte público, pero no estamos hablando, digamos, de servicios públicos precarios. Estamos hablando de la presencia del servicio público con una calidad por encima de la actividad privada, ¿no? Muchísimas gracias. De otro lado, nos indica por qué algunos grupos requieren una especial defensa de sus derechos humanos. Esto no significa que tienen más derechos que otros. No, porque existen, si bien es cierto, somos diferentes y frente a esa diferencia la ley ha establecido, digamos, ese derecho de igualdad, ¿no? La ley genera una igualdad legal, pero existen en la realidad diferencias. Un ejemplo sencillo, si hablamos de los niños, una cosa son los niños protegidos bajo el auspicio, el cuidado de sus padres en un determinado sector, pero si vamos a los niños, por ejemplo, en una población indígena, en una población campesina, ¿sí? Son niños que requieren una especial protección por parte del Estado. Lo propio con las mujeres, ¿no? De repente nosotros no vamos a necesitar la protección, digamos, pero sin embargo la realidad de la mujer en nuestro territorio peruano el tema de la violencia contra la mujer es un tema que está siendo siempre en aumento, ¿no? Entonces, este grupo, este sector, requiere una protección especial de parte del Estado, de parte de los diferentes estados, por eso es que nacen diferentes convenciones internacionales para proteger a diferentes grupos vulnerables. Las personas con discapacidad también necesitan una protección especial. Mujeres, niños, niñas, las personas de tercera edad también necesitan una protección. Y eso no significa que estén haciendo una distinción. Sin embargo, lo que estamos generando es rebustecer estos mecanismos de protección, por ejemplo, en materia de justicia, cuando se habla, por ejemplo, de determinados protocolos, ¿qué sucede si un juez no tiene conocimiento o estos protocolos de Brasilia, por ejemplo, ¿no? Es decir, el juez tiene que saber qué carga procesal tiene que saber que en su juzgado de repente que hay un cerro de expedientes, ahí tiene personas discapacitadas, ahí tiene personas de repente enfermas con alguna enfermedad terminal, están ahí mujeres que están sufriendo violencia familiar. Entonces la justicia tiene que sensibilizarse, la justicia tiene que humanizarse y para humanizarnos, para proteger, tenemos que proteger primero a los que requieren, digamos, de una protección urgente, de una tutela urgente. Entonces, ese es el sentido, ¿correcto? Agradecidos a la doctora Cruzcaya, ya para terminar, no sin antes poder saludar y también agradecer las preguntas que nos hacen llegar nuestros participantes, el saludo también, el reconocimiento y la felicitación por parte de los participantes que interactúan a nivel de las redes sociales. Nos indican qué es lo que pasa cuando un Estado renuncia a la protección internacional de organismos internacionales. ¿Quién se vela de proteger los derechos humanos existentes en estos estados? Bien, bueno, es buena pregunta. ¿En qué sentido? Eh, a ver, podemos poner ejemplos específicos, ¿no? Hoy los tratados en materia de comercio internacional en su gran mayoría, más allá de establecer cláusulas específicas sobre comercio internacional, también velan porque las transnacionales o las empresas protejan derechos humanos, derechos fundamentales de las personas que están inmersas en esta transacción o estas relaciones comerciales. Entonces, está presente los derechos humanos en este escenario. Ahora, respecto a aquellos estados que, por ejemplo, incumplen dentro de su territorio nacional o tienen políticas que afecten derechos fundamentales, entonces también muchas cláusulas de estos tratados en comercio internacional hacen, por ejemplo, los retiran, ¿no? Los retiran de la competencia de estos tratados, los expulsan. Entonces, en esta situación, tenemos el ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? El caso de Venezuela ya no es parte, digamos, del Mercosur,
¿no? Y de otros tratados. Sin embargo, su población se va viendo afectada por el tema del comercio internacional. Ahora, en materia de derechos humanos específicamente, ¿los estados pueden renunciar? Sí pueden renunciar. Recuerden, el origen de los tratados es un acto de voluntad. El estado va a suscribir hasta cuando quiera estar. Sin embargo, la pregunta es, ¿y qué pasa si el estado se retira de la competencia? El estado en su territorio puede hacer lo que quiera, puede ejecutar extrajudicialmente o puede establecer políticas de genocidio, delitos de lesa humanidad. No. ¿Por qué? Recuerden el origen de mi exposición, la Carta de 1945. Los estados asumen el compromiso de establecer los derechos humanos, ¿no es cierto?, como un patrimonio de la humanidad. Entonces, nunca la comunidad internacional va a expectar cuando un estado pueda generar. Por ejemplo, hay visitas inopinadas que puede hacer relatores, ya sea de Naciones Unidas o del sistema regional, para ingresar al territorio a verificar in situ qué está sucediendo, ¿no? Ahora, la tendencia también, más en países regionales, en Centroamérica, etcétera, es ahí ya hay una preeminencia, ya hay una cultura jurídica también por parte de los estados, y más allá de una reticencia que exista en el tema de la implementación de los fallos, saben también que existe una responsabilidad internacional, sea competente o no competente, digamos, respecto a un tratado, porque, digamos, la comunidad actúa en base también a principios, ¿no? Es decir, el tema de la cooperación internacional, el tema de la paz internacional, la solidaridad. Obviamente no se podría permitir que un Estado ejerza la fuerza de manera indistinta, sin causa o con causa, según su justificación, y la comunidad internacional expectante, ¿no? Siempre va a haber mecanismos a través de los cuales se pueda ingresar a ese territorio a salvaguardar o proteger. Tenemos organismos como la Cruz Roja Internacional, que obviamente su origen de este organismo es netamente en conflictos, en combate. Sin embargo, también tenemos otros organismos que también se habla de sujetos atípicos del derecho internacional que pueden estar presentes, digamos, para poder resolver este tipo de situaciones. Por ejemplo, uno de estos es la visita in loco, ¿no? Que pueden hacer de manera indistinta para verificar si realmente los alcances o la dimensión de estos hechos es como se describe, ¿no? Eso. Agradecidos, apreciada doctora Cruzcaya, nuevamente transmitirle el saludo y la felicitación por parte de dos participantes que vienen interactuando a nivel de las plataformas del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Todo esto ha motivado al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco en la gestión 2021-2022 poder emitir la presente resolución del Consejo Directivo número 062-2022 y que hace de fecha Cusco 8 de julio del 2022. El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, visto el acuerdo en sesión del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, por el que se dispone designar como miembro honorario a la doctora Cruzca Ugarte Boluarte, se dispone a emitir la presente resolución en los siguientes términos. Considerando que recientemente la iniciativa del Consejo Directivo y en el año del Bicentenario, el reconocimiento al gran legado dejado por la ilustre cusqueña María Trinidad Enríquez Radón de Guevara, primera jurista de Latinoamérica que bregó por la igualdad de derechos y de oportunidades en medio de su lucha por la libertad de optar por el ejercicio profesional, se realizó la incorporación del Bicentenario en forma póstuma con el registro número 1 a nuestra orden profesional. Asimismo, se declaró como Casa de María Trinidad Enríquez Radón de Guevara nuestra sede institucional. Asociada como miembro emérito por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y por decisión unánime de dicha entidad nacional se instituyó celebrar cada 5 de junio como el Día de la Abogada Peruana, que según el artículo 13 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, establece son miembros honorarios los abogados de reconocida trayectoria profesional que tengan méritos sobresalientes a nivel nacional e internacional y sean incorporados al criterio del Consejo Directivo debidamente inscritos en el registro especial correspondiente. Que la doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte es docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, doctora por la Universidad Carlos III de Madrid, España, como también ha realizado programas de estudios avanzados en derechos humanos
magíster por la Universidad Carlos III de Madrid en España con mención en política jurisdiccional, además por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por estas consideraciones y de conformidad con los literales A y F del artículo 48 y el literal C del artículo 49 del Estatuto Institucional, se resuelve, artículo primero, incorporar a la doctora Cuscayo Ugarte Boluarte como miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, para que se le reconozca como tal, debiendo inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios existente en esta orden con el registro número 191. Artículo segundo, expresar el agradecimiento y saludo institucional a la doctora Cuscayo Ugarte Boluarte por su participación en calidad de ponente magistral en el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con el tema el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Artículo tercero, disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la doctora Cuscayo Ugarte Boluarte para su conocimiento y fines pertinentes, así como a las áreas correspondientes. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor Mike Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, mediante la presente resolución del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que le reconoce e incorpora como miembro de nuestra orden institucional. Para este importante acto tenemos también la presencia de la doctora Rosy Gamarra Mercado, vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a quien invitamos también a efectos de poder cumplir con la solemnidad de la imposición de la medalla institucional, así como el reconocimiento correspondiente. Adelante y bienvenida, doctora Rosy Gamarra Mercado. Muchísimas gracias, doctora Cuscayo, muy buenas tardes. Con todas las personas que están en nuestra plataforma también muy buenas tardes, doctor Alex. Y efectivamente, querida doctora, en nombre del doctor Mike Pilares, que es nuestro decano, reciba un saludo muy cordial y un agradecimiento por estar en nuestra plataforma difundiendo estos conocimientos. Y como bien lo dijo usted, tomando la frase que ha repetido, donde los derechos humanos debe ser o es un patrimonio de la humanidad, los conocimientos también, ¿no? Es patrimonio de la humanidad y como tal, las personas que como usted tienen esos conocimientos tan especiales sobre precisamente el tema de estos derechos humanos tienen que ser compartidos y que seguramente y conforme nos ha leído toda su historial profesional, lo ha de estar compartiendo con sus alumnos en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco y a través de estos medios, ¿no? A todas las personas. Creo que es importante involucrarnos en este tema, conocerlo y qué mejor aún que personas como usted que lo difundan, ¿no? Quedamos sumamente complacida de escucharle, ir aprendiendo yo poco a poco estos temas y felicitarle, doctora. En calidad de miembro honorario, doctorita Cuscayo, tengo el privilegio también de ponerle simbólicamente en la distancia nuestra medalla institucional, la medalla del bicentenario que le llamamos nosotros ahora, para que usted nos honre, como ya alguna vez lo dije también, portando esta medalla, doctorita, y seguramente y desde ya el colegio se encuentra sumamente complacido y grato de que usted sea miembro honorario. Felicitaciones, doctora Cuscayo. Bueno, gracias, muy gentil, muy agradecida. Para mí, de alto honor tener este reconocimiento y esta medalla que la voy a llevar doblemente por ser cusqueña, soy miembro también del colegio y muy orgullosa de nuestra tierra del Cusco, ¿no? Y bueno, me tienen aquí siempre a la orden y al servicio de nuestros paisanos y bueno, pues en todos los temas que yo voy viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada doctora Rosy Gamarra Mercado, vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Del mismo modo, agradecer y felicitar también a nuestro integrante como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, la doctora Cuscayo Rosa Ugarte Boluarte. También contamos con la presencia de nuestro director académico y promoción cultural, el doctor Alex Guamaní Cueva, también quien va a dirigir algunas palabras dentro de esta importante ceremonia. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor Alex Guamaní Cueva, adelante. Muchas gracias, Alex. El agradecimiento a la doctora Cuscayo Ugarte Boluarte. Previamente, el saludo a la doctora Rosy Gamarra como vicedecana. Es increíble estar rescatando, pues, en este caso, mucho a nuestras estudiosas del derecho, damas. Ya tenemos el ejemplo de María Trinidad Enríquez. Y es un gusto, doctora, que usted, siendo cusqueña, coscorruna, y también, pues, ahora docente, la decana de América, la Universidad San Marcos,
pues, no pierda esa identidad con su colegio, que esta vez con no solamente la exposición, sino también la vinculación que con el convenio estamos desarrollando, estamos promoviendo lo que establece el estatuto, artículo 55 de nuestro Colegio de Abogados, promover y desarrollar, en este caso, las actividades de ámbito jurídico, también promocionar la producción intelectual por esta parte. Para mí un gusto que usted esté aquí exponiéndolo, no va a ser la primera vez. Lo bueno de esta virtualidad ha hecho que de alguna manera nos podamos contactar con México, contactar con tal vez otro país, Argentina, contactar con usted, como también la doctora Rosy Gamarra como dama que es y también parte del Consejo Directivo, va a exponer y de pronto el cumplimiento pues de algo muy importante. El primer encuentro de directores académicos ha establecido que nosotros los abogados es una carrera que está en constante evolución donde requiere cada vez más capacitación. Y cada vez entendemos esa frase que dice, solo sé que nada sé. Cada vez que aprendemos más, entendemos que existe mucho más conocimiento, ¿no? Halagado el Colegio de Abogados ante dos damas de este colegio que también trabajan, y especialmente con usted, que es parte de la Liga Peruana Pro Derechos Humanos. Sabemos que vamos a bregar en este camino académico y de la liberalidad que usted tiene para seguir avanzando, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alex. Muchas gracias por sus palabras. Igual a la doctora Rosy, igual a Alex también. Y mi agradecimiento al decano, a darle llegar mi agradecimiento por esta apertura de ingresar estos temas tan importantes, no solamente para la cultura jurídica nacional, sino internacional. Vamos a tener ponentes de Brasil, de Argentina. Tenemos un profesor también de hindú, que va a trabajar los derechos humanos allá. Entonces, porque es una necesidad poner estos temas en agenda y de relevancia por los temas, por la forma como yo he planteado, para que podamos, digamos, en conjunto, en equipo, luchar por una sociedad mejor. Para mí de alto honor, y siempre lo voy a llevar como cusqueña que soy, creo que algo que los cusqueños hemos mamado desde muy pequeños es nuestra identidad, y donde estemos vamos a estar siempre muy orgullosos de ser cusqueños, coscorunas, y bueno, y ser de la UNSAC también, que es otra bandera que llevo grande, ¿no? Y como ven, nunca me he cambiado de colegio, sigo siendo del Colegio de Abogados del Cusco, así que mi identidad más sellada no puede estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada doctora Cuscayo Ugarte Boluarte, ahora integrante como miembro honorario de Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Nuestro agradecimiento a cada uno de los participantes, a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que día a día motivan a la gestión 2021-2022 a seguir promoviendo actividades culturales en la plena formación y actualización jurídica para la profesionalización de cada uno de los integrantes de esta orden. Agradecer la presencia del doctor Alex Romaní Cueva, director académico y promoción cultural de nuestra orden. Del mismo modo, también saludar y agradecer la presencia y la participación en ponencia magistral de la doctora Cuscayo Rosa Luz Ugarte Boluarte. Muchísimas gracias. Y también agradecer la presencia virtual de nuestra vicedecana, la doctora Rosy Gamarra Mercado, y a cada uno de los participantes que vienen interactuando en las redes sociales y a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y el Foro Nacional. Muchísimas gracias por estar siguiéndonos a nivel de las redes sociales. Agradecidos por su gentil atención. Nos vemos la próxima semana desarrollando este importante curso internacional de derechos humanos. Agradecidos por su gentil atención. Nos despedimos y nos vemos también dentro de breve, ya desarrollando también nuestro ya conocido escenario académico webinar viernes jurídico, con la presencia del doctor Gabriel Acuña Salazar, quien estará abordando un importante tema en derecho laboral e inspección laboral. Cordialmente invitados, agradecidos con cada uno de ustedes, con su permiso.